Bueno, bienvenidos a otro material que hemos preparado para este club de lectura de materiales para una pesadilla en Contrapunto, que es la comunidad digital de lectores del Cuaderno Azul. Y en esta oportunidad estamos con Ezequiel Fanego, que es director editorial de Caja Negra, que es la editorial que reedita a materiales para una pesadilla, junto a Malena Rey Diego Esteras. y a Diego Estera, está perfecto. Así que vamos a estar acá hablando un poco con Ezequiel Fanego sobre la editorial en sí, sobre la colección, donde está Materiales para una pesadilla, que es una colección muy interesante, y sobre, bueno, un poco como cuál fue como la idea, la apuesta del proyecto de apostar a esta novela argentina de ciencia ficción, y un poco también algunas preguntas sobre la ciencia ficción y los géneros especulativos y cómo, qué pueden decirnos por ahí de la realidad en la que vivimos y por qué leer ciencia ficción, por qué leer géneros especulativos. Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por elegir el libro para este club de lectura. Nos pone muy contentos. No, por favor, la verdad que es un librazo, así que más que merecido que le demos este tratamiento. Bueno, la primera pregunta es una pregunta bien sencilla, porque como te comentaba, hay muchos lectores de nuestra librería que por ahí son nuevos en la ciencia ficción y nuevos en el cyberpunk y en el weird, que son todas categorías en las que podríamos poner a materiales para una pesadilla. Entonces, lo primero que me gustaría es, ¿qué recomendarías vos para alguien que le gustó esta novela? ¿Con qué obra u obras podría seguir? Ya sea porque dialogan, tienen cosas parecidas, o porque también en algún punto tienen una ruptura o una versión distinta de ciencia ficción, cyberpunk, y demás. Eh, ¿Vos me estás escuchando bien? Sentí como que se cortaba un poquito. Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Querés que vayamos de vuelta? A ver ahí. Hola, hola, hola. Ahí está. Yo te escucho perfecto. ¿Estás bien? Ok. Entonces fue algo de la conexión. Eh, Mirá, empiezo por qué es lo que más nos interesa a nosotros, qué es lo que nos interesó siempre más a nosotros de la ciencia ficción. Y qué tipo de ciencia ficción nos interesó siempre más en Caja Negra, y creo que eso un poco se refleja en lo que terminamos luego publicando. Eh, en términos así como más clásicos, nosotros siempre fuimos muy, bueno, muy fans de Ballard. De hecho, sacamos un libro de entrevistas de él hace mucho tiempo, que se llama Para una autopsia de la vida cotidiana. Y algo común que tiene Ballard con otros autores que podrían llamarse del cyberpunk, como William Gibson, que es como el creador, uno de los creadores del cyberpunk, Mark Derry, Philip K. Dick. Son todos autores que tienen esta particularidad. O sea, que por ahí no se asocia tanto al imaginario del cyberpunk, de la ciencia ficción más divulgado, que es aquel, no sé, que imagina naves espaciales, que imagina un mundo Sí, eh, Star Wars, ¿no? Como no es Star Wars. pero muy lejano, claro, Star Wars, exacto. Eh, Sino que es esto que Ballard creo que llamaba como el futuro de los próximos 10 minutos o algo así, no me acuerdo cómo era exactamente la expresión, pero es una idea de imaginar, bueno, hay una frase que nosotros de hecho tomamos de Ballard y que nombra nuestra colección de ensayo contemporáneo, que es futuros próximos. Eso lo tomamos de un libro que se llama Mitos del futuro próximo de Ballard, y a nosotros nos interesa un poco la ciencia ficción y que en ese sentido el concepto de ficciones especulativas nos gusta un poco más, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa ciencia ficción que ensaya, utiliza la imaginación para también hacer un diagnóstico de hacia dónde se está dirigiendo el presente, ¿no? Como cuáles son las posibilidades que se están abriendo en este presente en curso. Eh, o sea, ya en nuestra búsqueda en la colección de ensayos de futuros próximos, como esa era una pregunta que teníamos, como fue una selección que hicimos de autores y de libros que seguimos haciendo, que de alguna manera tienen este radar, digamos, para tratar de imaginar hacia dónde nos dirigimos. Y la ciencia ficción yo creo que tiene, y esta ficción especulativa, particularmente el cyberpunk o autores como Ballard, eh,
tiene esta cualidad de que, y bueno, la novela de Juan Mateo es bastante un ejemplo de esto, de no nos narran cosas que nos resultan tan distantes, sino que sencillamente están como intensificando ciertas tendencias que se manifiestan en el presente y nos ayudan a imaginar hacia dónde nos dirigimos. Y también a darnos cuenta que el presente ya es de por sí bastante extraño. Eh, el New Weird tiene algo similar también. El New Weird es como un género que se marca, su padre, digamos, siempre se considera que fue Lovecraft, pero que está teniendo como un resurgimiento muy fuerte, contemporáneo, y sobre todo en Latinoamérica. Ustedes tienen, de Y hecho, otro libro, Parásitos Perfectos, que está súper adentro del New Weird, también editado en tenemos, efectos colaterales. exacto, de Barragán, un autor colombiano muy bueno. Tenemos también de Maximiliano Barrientos, Miles de Ojos, que fue uno de los primeros libros de la colección, que es un autor boliviano. Y otro de Simón López Trujillo, un autor chileno. Eh, Todos podrían inscribirse dentro del tópico del New Weird. Yo el de Mateo no lo veo tanto, no lo escribo tanto en esa línea. Si bien a él sé que le gusta mucho y trabaja mucho sobre el New Weird, pero bueno, no lo siento tan así. Pero bueno, el New Weird, digamos que podría definirse como un cierto tipo de ficción que parte de una realidad totalmente verosímil y en esa realidad irrumpe lo extraño, digamos. Irrumpe algo que es ontológicamente, que nos presenta preguntas ontológicas, ¿no? Como que nos de alguna manera parece como una especie de anomalía en la realidad y que nos resulta inaprensible incluso para el lenguaje, nos pone frente a un encuentro frente a lo indecible, a lo impronunciable, lo monstruoso. Eso sería como el New Weird. Se encuentra un poco a caballo, yo creo, entre la ciencia ficción y el terror por ahí. Eh, Sí, también es y interesante que pienso en relación como a la ciencia ficción, que por ahí uno siempre la asocia o la podés asociar como tradicionalmente a una visión de futuro, pero también hay algo de New Weird que a veces es como, parece más como ucrónico, ¿no? Es como, bueno, una realidad, como un presente distinto al que se llegó en algún momento a un tipo, a un cambio, o más como una realidad cuántica, ¿no? Como la realidad podría haber sido como esto otro, pero no necesariamente es algo que está en el futuro como en todos los sentidos. Que también, de sí, hecho, es un poco lo que pasa también, me parece, leyendo Cyberpunk ahora, porque incluso como el Cyberpunk de Ibsen, hay como cosas que se están realizando hoy en día y también cosas que tomaron un derrotero totalmente distinto. Entonces, el futuro que imagina Ibsen, hoy en día, en algunos sentidos, también se siente así, ¿no? Es como, hay como, de hecho, por ejemplo, me parece también una cosa muy interesante de materiales que sale en un momento donde Meta y Facebook estaban, bueno, justamente hablando del universo Meta, ¿no? Como que era lo que se venía, que parecía que en ese momento todos nos íbamos a enchufar en ese mundo virtual, y no terminó siendo tan así, ¿no? Y hay como una cierta obsesión de los cyberpunk con la Matrix un poco que todavía no terminó de como abordar el mundo y pareciera ganar más quizás un paradigma de una realidad aumentada o totalmente intervenida, pero no 100% como virtual. Entonces también es interesante esas modulaciones donde ya no es necesariamente un futuro, como, che, vamos en esta línea hacia ese futuro lejos, sino es como una realidad paralela, una versión distinta de la realidad donde algunas cosas fueron en otro lugar. total. A mí me encanta esa dimensión de la ucronía. Bueno, Philip K. Dick tiene el libro este, El hombre del castillo, ¿no? Que es como un gran ejemplo de ucronías, que es este mundo que imagina en el cual los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero es verdad, esto no me parece una ocurrencia bastante interesante, ¿no? Porque que tuviste que el cyberpunk está pensando en nuestro presente, porque se escribe en los 90, Banner también, ¿no? Es como que escriben en los 90, en los 80 y están pensando en un futuro que es nuestro presente, de alguna manera, y donde sí vemos similitudes y diferencias, y de hecho, bueno, se dan estas cuestiones que ciertos autores ya más de teoría han llamado hiperstición, que es un concepto que a Juan le gusta mucho, que es esta idea de cuando
una ficción o una imagen, digamos, una imagen, una invención, digamos, eh, termina produciendo realidad. Por ejemplo, el concepto de ciberespacio es un concepto que viene del cyberpunk, digamos, ¿no? Aparece por primera vez en una novela de cyberpunk y después ese concepto es tomado por Silicon Valley y igual lo mismo el de metaverso, ¿no? Que también habla de de esta cuestión que mencionabas, de la que trabaja Juan en su novela, de una internet inmersiva, que efectivamente es una especie de promesa que, como el 3D, ¿no? Son como cosas como promesas tecnológicas que ya llevan décadas, pero no terminan de instalarse como realidades cotidianas. Eso me encanta porque de hecho tenía una pregunta pensada en eso porque hay un chiste que, así como un meme que da vueltas por internet que dice como un tecnócrata anuncia, bueno, finalmente logramos producir el Torturator 2000 basado en en el clásico libro de ciencia ficción. No construyan por favor el Torturator 2000, ¿no? Como hay algo donde la ciencia ficción parece que ha imaginado cosas que después, cosas distópicas o cosas como con una mirada crítica que después el capitalismo dijo, estaría bueno hacer esto, ¿por qué no? Y me pregunto en ese sentido como, bueno, como, ¿cuál es entonces el potencial de acción que por ahí se desprende de imaginar estos futuros o de especular con estas otras realidades, ¿no? Como hay algo, no sé, para vos es como, ¿está más del lado del don o está más del lado de como o de una condena por ahí que de pronto la estamos viendo y estamos yendo hacia allá? Porque entiendo también como que a Juan hay muchas cosas que le interesan en términos de, bueno, cómo resistir o vivir en estos cambios, en estas modulaciones, ¿no? Es alguien que está todo el tiempo pensando en el conflicto político y la posibilidad de resistencia y de construir otras hegemonías. Sí. Y ahí me parece que es verdad que en general siempre hubo sobre la ciencia ficción como esta noción de una literatura predictiva, ¿no? Como que siempre estuvo este juego de, bueno, la ciencia ficción imagina un futuro, que además eh, lo de ciencia tiene que ver con que la ciencia ficción en sus orígenes y más duras siempre tuvo como muy de la mano de la ciencia, ¿no? O sea, son novelas muy documentadas eh, y tiene mucha investigación y soporte, digamos, empírico para después imaginar esos futuros. Entonces hay como, siempre estuvo este juego de pensar a la ciencia ficción como predictiva. Lo que estamos comprobando creo que en el siglo XXI, es que no es solo predictiva, sino que es performativa, ¿no? O sea, como que genera esas realidades, como vos decís. De repente nos vemos ya viviendo esos futuros que no es que fueron, no es que se imaginaron, se predijeron, sino que a partir de haberlos podido imaginar es que se terminaron concretando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre el potencial político que uno podría imaginar en este tipo de literaturas. Nosotros, uno de los motivos por el que empezamos con la colección, con efectos colaterales, es, como te comentaba antes, bueno, está muy emparetada con futuros próximos, con la colección de ensayo contemporáneo, y que sobre todo cuando vino la pandemia, cuando fue en tiempos de pandemia, que mucha gente se empezó a referir mucho a nuestros libros, como que nuestros libros habían de algún modo no pronosticado, pero como señalado muchas de las tendencias que se estaban intensificando en ese momento. Eh, Nos dimos cuenta como que había una mirada sobre Caja Negra y particularmente sobre futuros próximos, como que era una colección un tanto distópica. Porque bueno, hay un ejercicio crítico que hacemos nosotros muy fuertemente, entonces los libros es un ejercicio de crítica a la tecnología, a la inteligencia artificial, a ciertas formas de la política contemporánea, etcétera. Entonces, bueno, por ahí muchas veces queda la sensación, después de leer esos libros, de que no hay salida, no hay alternativa, como se preguntaba Mark Fisher. Y un poco la colección de efectos colaterales es un poco una respuesta en algún sentido, ¿no? Como decir, bueno, siempre hay alternativa y la alternativa está en la imaginación, en realidad, ¿no? Eh, para volver a Mark Fisher, su noción de realismo-capitalismo, justamente la idea de que el presente obtura nuestra capacidad de imaginación, imaginar otros mundos posibles, y,
Y bueno, esta colección nos gusta jugar, en esta colección nos gusta jugar con eso, con esto que decías, ¿no? Como que hay una potencia política en imaginar otros mundos posibles por esta dimensión, ¿no? Ya performática que vemos que tiene la ficción, que es parte de la realidad, no es que se opone a la realidad, sino que también la produce. Genial. Hablemos un poco de, quiero hablar un poco de efectos colaterales, para, sobre todo por ahí para las personas que no conocen tanto Caja Negra, porque Caja Negra es una editorial que más tradicionalmente venía editando principalmente ensayos, ¿no? Como, o estaba más bien en géneros de, bueno, en general no ficción, no solamente ensayos, pero principalmente como tenía ahí como una línea muy fuerte, y efectos colaterales entiendo que es la colección donde empiezan a aparecer obras ya de narrativa y de ficción, pero tampoco, tampoco solo eso, ¿no? Porque digo, bueno, mismo Materiales no es una novela común y corriente, claramente, es una novela que está como jugando con varios géneros y con, bueno, mismo Juan en la presentación hace poco de la reedición dijo, yo quería escribir algo que la gente lo lea y diga, esto no es una novela, o que les cuente entender cómo es una novela. Eh, para vos, esta cuestión como de esa disrupción sobre quizás la narrativa tradicional o esa hibridación y esa mezcla con otros géneros, como desde ficción especulativa y no especulativa, o géneros directamente de ficción y no ficción, ¿eso es algo que que vos y ustedes lo ven, lo buscan asiduamente, o por ahí en realidad ven más allá de eso? Y porque también hay novelas más como clásicas, digamos, en el sentido de lo formal, o es algo que no están pensando tanto en esas categorías y por ahí es como, che, va un poco más allá, esas categorías ya son viejas, que también un poco es lo que a veces viene, en algún sentido, viene a decir el New Weird, ¿no? Digo, uno no puede, uno dice, esto no es terror exactamente, entonces también hay como hay un mensaje de, bueno, quizás la categoría pura de terror tanto nos interesa ahora. ¿Cómo lo ves vos o ustedes? Mira, la verdad que en Cajanera siempre tuvimos una inclinación hacia borrar los límites entre los géneros. Siempre fuimos un poco degenerados, editorialmente degenerados, gender fluids. Nosotros tenemos una primera colección que se llama Numancia, que por ahí quedó un poco ya desactivada, pero ahí publicamos a William Burroughs, pero por ejemplo publicamos La Revolución Electrónica, que es como una especie de ensayo donde él plantea su concepto de lenguaje como un virus de otro planeta, o publicamos a Thomas de Quincy, eh, publicamos a Vilamatas, por ejemplo, otro autor que escribe como literatura, pero también es ensayística. O sea, yo creo que se viene, digamos, esta cuestión de borrar los límites en la escritura no es algo nuevo, digamos, ¿no? O sea, que en general son después como operaciones más editoriales o bibliográficas las que terminan como, bueno, encasillando. Y bueno, sí, evidentemente hay tendencias y hay como contagios que se van dando entre modo de escribir también que tienen que ver con épocas, pero bueno, digamos que esta perversión de género siempre estuvo en nosotros presente y a la hora de empezar con efectos colaterales, efectos colaterales es una colección que nosotros pensamos durante muchos años, como que tuvo mucho tiempo de maduración, porque como bien decís, nosotros históricamente siempre publicamos más ensayo. O sea, tenemos esta primera línea, Numancia, donde publicamos un poco de todo. Bueno, María Negroni, por ejemplo, que también es bastante inclasificable. O sea, Numancia es una colección que siempre fue muy inclasificable. Quedó un poco, en este momento, está un poco en el pasado de la editorial, si bien cada tanto sacamos algún libro en la colección. Después tenemos una colección que es como más, sí, fue más siempre de música, cine, arte, y futuros próximos que es la de ensayo. Y cuando digamos, hace un tiempo que tenemos deseos de publicar ficción, tiene que ver con varios motivos. Por un lado, hay un deseo, bueno, un deseo por lo que te vinculaba antes, una decisión, como una búsqueda política en la ficción, una inquietud política reflejada en la ficción. Después también que, bueno, tanto Diego, Malena y yo leemos mucha ficción, nos interesa, o sea, si bien por ahí también fuimos, por lo menos Diego y yo, más formados en el ensayo, Malena estudió letras, eh,
leemos bastante ficción y bueno, estaba como el interés también de que eso se vea reflejado en el catálogo. Pero como te decía, le dimos mucha vuelta y hubo mucho tiempo de maduración porque estuvimos bastante tiempo pensando, bueno, Caja Negra ya es conocida y tiene como su público lector y como un lugar ganado, digamos, en el mundo editorial, con un estilo y con una búsqueda, y queríamos como, bueno, ver cómo podíamos trasladar eso mismo a la ficción. Hay muchas editoriales de ficción, muchas muy buenas. Entonces, bueno, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacerlo de un modo que sentamos que deja su marca y que nos permite diferenciarnos de otros proyectos? Y bueno, surgió este trabajo de efectos colaterales que nosotros lo pensamos primero en esto que te contaba, como en diálogo con futuros próximos, como un poco las temáticas, las preguntas, que incluso aparecen ciertos autores de futuros próximos, es muy loco eso, en efectos colaterales, por ejemplo, Matio en su libro cita autores de futuros próximos, o no sé, ahora me acuerdo en Delfos, otro libro de efectos colaterales, este de Clay Pollard también, o en este también de Simón López Trujillo también se cita autores de Caja Negra, de futuros próximos, o sea, hay como un trasvasamiento entre nuestra colección de Hay ensayo, cameos, ¿no? Es hay cameos, como una peli de hay Marvel, cameos, hay cameos. total, hay cameos y nos encanta cada vez que vemos. O sea, admito que inclina la balanza a favor de un libro cuando lo estamos evaluando, se parece un cameo de futuros próximos, porque bueno, hace más explícito eso que quisimos buscar, ¿no? Que sean como dos colecciones hermanas. Y en términos, ya para responder tu pregunta, de dejar de divagar, eh, sobre la relación entre esta, como una ficción pura y la cuestión de la ensayística. Eh, Creo que en la colección tenemos como dos, como se nos fue armando, la verdad que eso sí no fue, sí, como te digo, estuvimos trabajando mucho y madurando mucho la colección, fuimos encontrando cuáles eran los textos que sentíamos que nos identificaban y ahí sí hubo un efecto como de sorpresa, de ir encontrando cuál era esa escritura y fuimos dándonos cuenta que esa escritura tenía eh, esta dimensión como de dialogar con la teoría o de que aparezca la teoría eh, o soportando la ficción, digamos, siendo como el soporte de la ficción, o que aparece explícitamente, por ejemplo, en el texto de Matthew aparecen fragmentos de libros, ¿no? Con los que se va dialogando. Mackenzie Wark, por ejemplo, es una autora que ya publicamos 3 libros de ella, eh, que es más de una línea, nosotros eso te iba a decir, como en la colección tenemos como una línea que vendría a inscribirse dentro de estas corrientes que mencionábamos de New Weird y ficción especulativa, y después tenemos como una subserie también que se nos fue dando de un poco más de autoficción, para decirlo de algún modo. Si bien es un término que no me gusta, porque en general lo primero que se viene a la mente cuando uno piensa autoficción no tiene nada que ver con lo que estamos publicando en esa línea. Pero bueno, sí son libros donde la primera persona del autor está puesta bastante en juego. Creo que siempre igual pasa, ¿no? Porque Materiales para una pesadilla uno podría decir que también es un modo de procesar las experiencias personales. Por eso también la idea de autoficción me parece como, bueno, de nuevo, como otro ejemplo de una operación editorial que no tiene tanto que ver con prácticas de escritura. Pero Sí, que, bueno, que de hecho, perdón, quiero insertar una cosa porque a mí también es una categoría que no me gusta y creo que justamente en realidad la operación comercial de quienes como empujan mucho por la autoficción, en general lo que terminan, lo que están por ahí vendiendo, difundiendo es, vas a leer una ficción de un personaje que es como vos, es alguien que es como vos, y es como para la gente que quiere leer algo que no te saque en ningún lugar como de comodidad ni nada por el estilo, cuando en realidad después todo el trabajo de justamente trabajar con lo biográfico o lo que te atraviesa por lo que sea como escritor. Después la gracia está en, bueno, cómo eso te puede llevar a justamente inventar un mundo de ciencia ficción que no existe y sigue siendo como algo personal, pero tiene esa búsqueda de el artefacto literario que uno puede crear para hablar de eso, ¿no? Hay algo de autoficción que busca, en un mal sentido, no como la chatura y como la identificación más primaria, quizás.
Estaba por decir esta palabra, para mí es un achatamiento, busca hacer un achatamiento de la escritura, ¿no? Y de la experiencia, como esa idea, así, como si hubiera como una experiencia unívoca que puede ser relatada unívocamente y uno identificarse unívocamente con esa experiencia. Crear esa corriente de la autoficción que fue muy popular a comienzos de los 2000 tenía mucho, ¿no? También incluso de que haya todo el tiempo eh, marcas de época con las que uno se reconocía, ¿no? Como, Sí, sí, también en de la estos mano de casos, esto de el humor de las referencias, ¿no? Como el humor es porque hay una referencia a algo que, lo conozco, como, sí. total, generacionales. En estos casos, por ejemplo, no sé, los libros de Mackenzie Wark son un buen ejemplo porque son todos ejercicios donde ella trabaja sobre su primera persona, pero siempre es una búsqueda en la cual la primera persona es muy escurridiza, digamos. O sea, como es un ejercicio de indagación en el cual la búsqueda ya, bueno, es una autora que transicionó en los 60 años, entonces en general eso está muy presente en su obra, pero a partir de esa idea de transición y de cómo la escritura puede procesar esas experiencias, la complejiza y le agrega capas, digamos, no es que la simplifica, no la chata, no la vuelve algo como más aprensible. Me parece que la novela de Matthew es un gran ejemplo de eso, porque eh, bueno, si leyeron entrevistas que él ha dado, hay muchos elementos autobiográficos en la novela, o vinculados con su biografía, diría, más que autobiográficos, vinculados con su biografía. Pero bueno, mismo la novela una de sus tesis más fuertes, tiene que ver con la dificultad, ¿no? Para poder reconstruir y elaborar la propia vida, la propia memoria, los propios duelos, tiene un poco que ver con eso. Sí, 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 es una novela que está hablando de eso y al mismo tiempo está diciendo qué se puede decir de esto, hasta cuándo puedo hablar de Quizás esto. no es También, posible. sí, exacto, sí. También está hablando de, bueno, cuál es la verdadera naturaleza de la memoria, o sea, qué hay de real ahí. Sí. Em, tengo una última pregunta que me interesaba mucho porque cuando estaba leyendo un poco sobre el origen de Caja Negra, leí por ahí en una entrevista que has dado que un poco la idea surgió medio cerca del 2001, un poco como en el post-2001, ¿no? Que en relación a lo que veníamos hablando recién es justamente como una época de la catástrofe, pero también, bueno, de la esperanza de reconstrucción, no sé, de un nuevo horizonte. Localmente y globalmente también un momento de gran transformación, ¿no? Como hay algo después de las Torres Gemelas que el mundo cambió absolutamente. Y entonces me interesaba un poco como, bueno, cómo fue empezar una editorial ahí, qué era lo que, no sé, qué esperanzas tenían o qué impulso había ahí. Y también qué les pasa ahora, que me parece que también es un momento de mucha transformación a nivel local y a nivel geopolítico, de crisis en muchos sentidos, y justamente donde pareciera que se están acelerando un montón de tendencias que han aparecido en la ficción especulativa. ¿Y qué les pasa a ustedes con eso? Semana a semana. Eh, sí, nosotros, tanto Diego, Malena y yo, nos fuimos conociendo con un par de años de diferencia, pero medio en esos años, y en la militancia, digamos, en el 2001. Los tres militábamos en distintos espacios que fuimos confluyendo, digamos. Y la idea de formar la editorial de haber aparecido eh, por el 2003, pero bueno, muchos de los espacios en donde nosotros nos encontrábamos, que eran espacios de militancia, eran también espacios de lectura, mucha, de lectura y discusión. O sea, para mí esos años de militancia, que además fueron los años también de mi ingreso en la universidad, etcétera, fueron momentos donde la experiencia política estaba muy ligada al descubrimiento de autores y a la lectura en común, colectiva. No sé, por esas épocas Castoriadis, Deleuze y Guattari. eh, y, y un poco o sea, la idea de armar una editorial tuvo que ver con
cómo transformar esa praxis que nos había reunido en un medio de vida, básicamente. Eh, con el tiempo se me ocurrió una hipótesis más que me parece muy linda, que es que simultáneamente surgieron varias editoriales. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra oficina con Cactus y tenemos una distribuidora con Cactus. Con Tinta Limón también compartimos más o menos misma época de surgimiento. Y, y la hipótesis que pensé es que hubo en ese momento, en esa irrupción política del 2001, como una especie de, como que nos faltaban los conceptos para pensar lo que estaba ocurriendo. Como que leíamos eso, ¿no? A Debord, no sé, autores del Mayo del 68, eh, no sé, anarquistas insurreccionales y qué sé yo, pero bueno, nos estaba faltando como una teoría para pensar, y la necesitábamos, ¿no? Como que había una necesidad de encontrar los conceptos para pensar una realidad que se estaba escapando de los conceptos con los que la política se venía pensando. Y ese ejercicio yo creo que terminó derivando en armar editoriales, digamos, ¿no? O sea, como la respuesta fue, bueno, armar editoriales y proponer los conceptos. Eh, Al día de hoy creo que sigue siendo el impulso que a nosotros nos estimula día a día. O sea, hoy nos sentamos a terminar de definir algunos libros del segundo semestre del catálogo, y algunos libros del año que viene, que ya también está bastante avanzado, y en nuestras discusiones, nuestras charlas y en las decisiones que tomamos está como muy presente cómo hacer un aporte desde nuestra editorial para comprender y para combatir lo que haya que combatir de este presente tan complejo. Fantástico. Bueno, Ezequiel, mil gracias por tu tiempo y por la charla. Estuvo buenísimo. Siempre acá nos gustan los clubes esto como no solo tratar al libro como una obra como suelta, sino también pensar obviamente quién es el autor o autora detrás y por qué está escribiendo esto, pero también la decisión editorial, ¿no? Porque es esto, o sea, sacar un libro es una decisión que tiene como una convicción detrás de, che, esto tiene que circular, esto tiene que llegar a otras personas, así que siempre nos interesa eso, como entender un poco como la cocina de edición y ver un poco cuáles son las ideas detrás y como esto de que hablábamos, de cómo además al libro en una editorial lo hace también su colección y los otros libros con los que resuena todo ese ecosistema. Así que nada, mil gracias por esta charla para Contrapunto y bueno, será hasta la próxima. Un placer.